¿Qué tal? Buenas noches, chavos. Mi nombre es José, mi compañero Humberto, mi compañero Brandon, mi compañera Gladys. Somos estudiantes de la Facultad de Psicología. El día de hoy vamos a hablarle un poco de los métodos anticonceptivos. Bien, lo que son los métodos anticonceptivos principalmente nos van a funcionar ¿para qué? Para desarrollar un tema que antes habíamos hablado, que es desempeñar una buena salud sexual, ¿de acuerdo? Los métodos anticonceptivos de la antigüedad ha habido muchas metodologías, muchos incluso instrumentos que se han utilizado para llegar a que no llegue alguna concepción, alguna enfermedad de infección de transmisión sexual. Para esto se han utilizado diferentes métodos, por ejemplo, algún uso de algunos métodos, llámese la implementación de algunas mieles, combinaciones con algunas plantas, extracto de raíces, e incluso el uso de un excremento en la antigüedad, de la etapa de la antigua, la Edad Media. Todo esto, esos métodos que se utilizaban en la antigüedad, si bien en su momento, gracias a los avances nos damos cuenta que esos realmente no eran efectivos en ninguna circunstancia. Al contrario, llegaba mucho el hecho de que se daban complicaciones durante lo que eran las relaciones sexuales, había infecciones e incluso la concepción se podía dar incluso con el uso de todo esto. Bien, ¿por qué es importante? Ahora vamos a explicar cómo han ido evolucionando y vamos a presentar la diversidad que tenemos ahorita en la actualidad. El primer método del cual vamos a hablar es el condón masculino. Bien, ¿qué es este producto? El condón masculino es un producto principalmente construido a partir de hule látex. Anteriormente hay algunas variaciones que también están hechas con poliuretano. Pero ahorita actualmente se comercializa más lo que es el hule látex. Bien, el condón masculino también hay una versión femenina, en la cual va a hablar mi compañero Brandon en una continuación. Bien, en primera instancia, lo que vamos a mencionar de este método conceptivo va a ser el primer uso que le vamos a dar a va a ser para prevenir infección de transmisión sexual y a la par, y también de suma importancia, para prevenir el embarazo prematuro o el embarazo no deseado. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es esto? Bien, ya sabemos, está hecho principalmente de hule látex. Lo puedes encontrar en alguna farmacia, en algún centro de conveniencia, y principalmente vamos a ubicarlo en farmacias y principalmente también en centros de salud. ¿Por qué? Porque estos espacios les van a dar el cuidado que realmente se merece. No va a ser como un centro de conveniencia, ya que si este producto está mucho tiempo bajo el sol o está en temperaturas muy bajas o muy húmedas, puede verse afectado. ¿De acuerdo? Entonces, principalmente acudimos a un centro de salud, nos dan gratuitamente y para poder beneficiarnos a partir de este. Bien, también vamos a hablar un poquito en cuanto a la forma de cómo usar este método anticonceptivo. Bien, vamos a ubicarlo de esta forma. Vemos que van a haber dos secciones, en las cuales dos están planas y otras dos tienen ciertos pliegues para cortarse. Vamos a ubicarlo de los pliegues en los que están picudos. ¿Para qué? Porque esos pliegues nos van a permitir poder abrirlo de la forma correcta. ¿Cómo vamos a abrirlo para que sea correctamente? Bien, no vamos a hacer uso de tijeras, de uñas, de la boca, de ningún objeto punzocortante. ¿Para qué? Para que no se vea afectado nuestro condón. Vamos a tomarlo de esta forma, vamos a deslizarlo hacia un lado para que el momento de que lo vayamos a abrir no vayamos a rasgarlo o vayamos a perforarlo. Vamos a sujetarlo con los dos dedos en forma de pinza de una parte de alguna esquina o de la parte media, una vez que lo hayamos ubicado al costado de nuestro contenedor, y vamos a deslizarlos fácilmente hacia abajo. Si vemos, se abre fácilmente. Este recipiente está diseñado para que pueda abrirse de esta forma. Una vez que lo tenemos, nuevamente lo tomamos con las yemas de los dedos. ¿Para qué? Nuevamente para que no se vea afectado nuestro material. En ese momento vamos a tenerlo ya ubicado en ese espacio, ¿de acuerdo? Este es el condón masculino, ¿de acuerdo? Así es como lo vamos a localizar. Probablemente pueda pasar en cuanto a que lo sacamos de nuestro sobre, que vaya a estar ubicado así o hacia adentro, ¿de acuerdo? Entonces vamos a buscar que lo que es la zona del pliegue esté ubicado hacia afuera. ¿Para qué? Para que al momento de que lo coloquemos, nosotros vamos a poder deslizarlo hacia abajo y ponerlo de una forma correcta, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hacer una pequeña demostración de cómo se debe utilizar y cómo se debe poner un condón. Bien. Una vez que tenemos ubicado el pene, el condón debe ser
puesto específicamente en el pene que esté completamente erecto. ¿Para qué? Para que logre una mejor ubicación y para que no haya ninguna complicación o que esté mal colocado, para que no vaya a haber que se libere semen o algo así. Igualmente, el condón debe usarse antes de que haya una eyaculación. ¿Por qué? Porque durante la actividad sexual puede ocurrir que haya alguna eyaculación o que se libere líquido preseminal antes de que suceda una eyaculación, y ese líquido preseminal puede contener espermatozoides que a la vez pueden funcionar y pueden incluso dar paso a un embarazo. Entonces, por eso, antes de que haya una penetración, vamos a posicionarlo en el pene. También es importante que, como dice mi compañero, antes de una penetración, ya que si lo haces después, puede que se dé el riesgo de que alguna bacteria de alguna enfermedad de transmisión sexual se vaya, aunque esté puesto el condón. Entonces eso anularía la efectividad de este. Así es. Igualmente, por ejemplo, antes de mantener una relación sexual, vamos a ubicarlo para que previo a la penetración, no haya alguna probabilidad de que se pueda surgir alguna infección de transmisión sexual. Bien, una vez que ubicamos el pene, que está completamente erecto, vamos a tomarlo de la punta o de la cabeza o recipiente del condón, ¿de acuerdo? Vamos a tomarlo y vamos a colocarlo sobre la cabeza del pene. Vamos a buscar no tomarlo ni con las uñas, ni tampoco de alguna forma brusca para que no pueda lastimarse o para que pueda romperse este material. Vamos a hacer presión en la cabecilla, ya que debe hacer un efecto de vacío para que no haya aire en este contenedor, ya que aquí se va a depositar nuestro esperma. ¿De acuerdo? Vamos a colocarlo sobre la cabeza del pene, vamos a ponerlo y suavemente vamos a deslizarlo hacia abajo. Igualmente va a ser con la parte de las yemas o bien con el cortón de los dedos, con las uñas no, ni con los dientes, para que no vaya a afectarse de ninguna forma. Una vez que lo tenemos, vamos a bajarlo hasta la base del pene y así ya lo tenemos colocado. Después vamos a verificar que nuestro contenedor o el recipiente esté de esta forma. Bueno, aquí toma un poco de aire, por lo cual hay que ver o hay que buscar que no tenga nada de aire, ¿de acuerdo? Que esté completamente plano. Aquí agarra un poco de aire, entonces hay que colocarlo nuevamente. Si ubicamos aquí, vemos que hay muy poquito aire, ¿de acuerdo? De preferencia tiene que estar completamente plano. ¿Para qué? Para que al momento de que se realice la eyaculación no se haga un cambio de presión o pueda de reventarse o pueda desgarrarse eso, ¿de acuerdo? Una vez que lo tenemos, veo aquí en esta sección se va a depositar el esperma una vez que haya surgido la eyaculación. Después de que se hayan mantenido las relaciones sexuales, lo que va a proceder va a ser retirar el condón. La forma adecuada para poder retirarlo va a ser, la primera forma puede ser deslizarlo desde abajo, la zona del pliegue, hacia arriba. Igualmente, si se batalla un poco, se puede meter el dedo de esta forma, tratando de que no lo rasgue con la uña o algo así para que se lastime, para que libere el efecto de vacío que está provocando, y después se puede jalar hacia arriba. Se desliza hacia arriba. Cuidamos que esta sección no vaya a caerse, no pueda liberarse, para que el momento que se saque no vaya a caer en alguna parte en la que pueda hacer contacto con la vagina o que pueda haber, para que pueda surgir algún embarazo. Lo tomamos y lo vamos a jalar al mismo tiempo que lo deslizamos. Lo deslizamos. Por aquí, por ejemplo, está un poco trabado. Así es lo que pasa, el efecto de vacío que decíamos. Entonces, por eso hay que meter otra vez un poco el dedo para que pueda liberarse la presión. Una vez que tenemos ya el condón ya usado, cabe mencionar que es de suma importancia que este condón no puede reutilizarse, ya que al contorno puede tener alguna bacteria o algún virus que pueda dar paso a alguna de las infecciones de transmisión sexual, y a la par para que no pueda surgir que se vaya a reventar y el esperma sea depositado. Lo tenemos e igualmente así como lo tenemos, solamente lo pasamos y lo dejamos en el bote de basura. Cabe mencionar que pues obviamente no es un pene, entonces por eso cuando lo pusimos quedó un poco de aire y batallamos un poquito en quitarlo. Ya puesto en un pene de verdad, pues ya es un poco más sencillo, ya hay que checar muy bien que quede también esta bolsita totalmente plana, totalmente sin nada de aire, para que, como decía el compañero, no se vaya a reventar, no se vaya por ahí a salir el esperma. Y ahora vamos a hablar un poco del condón, pero ahora va a ser del condón femenino. Y para eso mi compañero Brandon va a hablar de él. Bueno, el condón femenino está hecho del mismo material, bueno, igual que el condón masculino, es un método de barrera.
y está hecho del mismo material de hule látex. Anteriormente también se hacían condones de polietileno. La diferencia principal del condón masculino y femenino es que, bueno, el condón masculino, como vimos, va arriba del pene, sobre el pene, rodeándolo, y el condón femenino va adentro de la vagina, ¿ok? El condón es un poco complicado de conseguir. Esta es una de las desventajas que podemos encontrar en el condón femenino debido a este estigma que se ha creado de que el hombre es el que debe de comprar los condones, es el que debe de usar condón y no la mujer. Es por eso que esto ha causado que la demanda de condón femenino baje. Entonces los productores ya no hacen tantos de estos porque no muchas personas los compran, pero sí los pueden conseguir en una farmacia si preguntan por él. Bueno, la forma en la que está constituido este condón es por dos anillos. Un anillo va a estar cerrado y el otro va a estar abierto. ¿Okay? El anillo que está cerrado va a ir sobre el cérvix y va a estar pegado a las paredes vaginales. El otro anillo va a estar abierto y es por donde va a entrar el pene. El pene dentro del condón femenino se adapta, o sea, se puede mover libremente, ya que, como les decía, este se adapta a las paredes de la vagina. Y también está lubricado por dentro, igual que el condón masculino. Bien, aquí una representación un poco más gráfica de lo que les decía. Como les decía, el anillo que está abierto iría aquí en esta parte del cérvix, y el que está cerrado iría en la parte del cérvix, y el que está afuera iría rodeando los labios de la vagina, los labios de la vulva, perdón. Igualmente, por ejemplo, también como comentaba mi compañero, otro beneficio que tenemos, como comentábamos, ahorita vamos a platicar un poquito de todos los métodos que existen en la actualidad, pero cabe mencionar que esos son de suma importancia, ya que tanto como el condón masculino y el femenino, estos únicos dos métodos anticonceptivos, número uno, nos ayudan a prevenir un embarazo, y número dos, van a prevenir también el contagio de infecciones de transmisión sexual, ya que todos los demás puede tener tal vez algún efecto. Sin embargo, los que son más específicos, los que nos van a ayudar más, son esos dos métodos. E igualmente también, anteriormente hemos escuchado tal vez por la calle, con amigos, que debes usar los condones para que sea más efectivo. Este comentario es algo que no es cierto, ya que si, por ejemplo, si usas dos condones, por ejemplo, un hombre que puede utilizar dos condones, al momento en que se está dando la penetración, puede ser de que ese material vaya rozando, incluso va a haber un punto en que se puede rasgar o se puede romper, por lo cual va a permitir que haya un traspaso del semen dentro de la vagina. O bien, el uso de un condón masculino y femenino tampoco es recomendado, ya que igualmente, como es el choque del mismo material, puede hacer que se desgarren, e igualmente va a pasar que se llegue a liberar lo que es el esperma dentro de la vagina. Sí, lo correcto es solamente usar un condón durante la práctica sexual, un condón a la vez, ¿okay? Otra cosa que se puede también hablar de los condones es que muchas veces la gente piensa que se pierde sensibilidad, que ya no sientes lo mismo con condón. Esto también no es cierto, porque si ustedes toman un condón, se lo ponen, por ejemplo, alrededor del dedo, pues van a sentir exactamente como si no tuvieran nada alrededor del dedo. El condón es sumamente delgado, pero vaya, el látex es también muy resistente, entonces es un mito esto de que se pierde sensibilidad, además de que en el mercado hay diferentes presentaciones que pueden estimular también un poco ahí. Ahora ya que hablamos un poquito de los métodos de barrera, vamos a mencionar unos métodos hormonales, de los cuales va a hablar mi compañero Humberto. Ok. Bueno, de los métodos hormonales, a diferencia de los que ya mencionó mi compañero, es meramente para evitar el embarazo no deseado. Los de barrera, como dijo mi compañero, como su nombre lo dice, son de barrera. Evitan que el espermatozoide o que los espermas lleguen al útero y que se genere un embarazo. Los hormonales trabajan de diferente manera. Voy a empezar hablando por las píldoras hormonales, que yo creo que ya ustedes ya han escuchado de las píldoras hormonales. No sé si han escuchado que existen varios tipos de píldoras, no nada más uno. Son 4 tipos de píldoras. El primer tipo de píldora es la píldora trifásica, que es básicamente son, como su nombre dice, son 3 fases. En este diagrama que pusimos son 4, son 7. Es un mes aquí. Entonces la trifásica va a trabajar de que en la primera semana va a ser la dosis más baja de las pastillas. La segunda semana va a ser un poco más alta. En la tercera semana va a ser la dosis más alta de todo el periodo de las pastillas. Y en la cuarta semana va a ser se va a suspender la toma de las pastillas, va a ser una semana de descanso, ¿no? Entonces esa es la trifásica.
va subiendo poco a poco la dosis de la pastilla. La segunda es la dosis, la pastilla combinada, que viene siendo, que combina dos hormonas, que son las hormonas que tienen las mujeres naturalmente, que son los estrógenos y la progesterona. Entonces va a tener esas dos hormonas y la dosis va a mantenerse como que constante durante las 3 semanas y igual, es una semana de descanso. La tercera pastilla es la ciclo extendido, perdón. La ciclo extendido, y esta, a diferencia de estas, no se toma nada más 3 semanas y se descansa una semana. La de ciclo extendido se tiene que tomar 84 días seguidos y se descansa durante una semana. Entonces, el beneficio que tiene la de ciclo extendido a comparación de las otras píldoras es que la mujer, a diferencia de tener que estar menstruando una vez al mes durante 12 meses del año, puede llegar a menstruar, puede disminuir su menstruación hasta 4 veces al año en lugar de 12 veces al año. Entonces, muchas mujeres lo toman porque pues, es algo molesto, ¿no? La menstruación. Entonces, ese es el beneficio. Pero la función es la misma, ¿no? Y el cuarto tipo de píldora es la mini píldora o la píldora progestina, se llama. Nada más tiene una, ¿cómo se dice? Una de las hormonas, no tiene estrógenos. Y esta la usan las mujeres que pueden tener a lo mejor alguna respuesta alérgica o algún efecto adverso a la píldora combinada. Y todas las píldoras tienen la misma efectividad, que viene siendo más o menos como el 98-99%. Sin embargo, vamos a volver a las primeras 3 píldoras, la trifásica, la combinada y la de ciclo extendido. Tienen una eficacia del 99-98%, pero esta eficacia va a disminuir si no te tomas la pastilla a la misma hora todos los días, ¿sí? Si tú te la tomas hoy a las 8 de la noche y mañana te la tomas a las, no sé, 8 y media, 9 de la noche, la efectividad va a bajar, ¿sí? Tiene que ser a la misma hora todos los días. Y especialmente en el caso de la mini píldora, que es la que tiene la dosis más baja de hormonas, por lo tanto se tiene que tomar todavía más exactamente a la misma hora. Las otras a lo mejor tienen como que ¿cómo se dice? Un margen de error un poco más amplio, pero la última, la mini píldora, que es la que nada más tiene progestina, tiene que ser exactamente a la misma hora para que no vaya a haber un embarazo que no sea deseado, ¿no? No les haga la sorpresita. Ok, entonces esas son las píldoras, ¿no? Antes de continuar con los demás, las hormonales, los métodos anticonceptivos hormonales trabajan todos con las hormonas que ya dije, con estrógenos y con progestina o progesterona. Entonces, estos trabajan con estrógenos y progestina. El anillo es otra presentación de método hormonal, no sé si lo han escuchado, pero el anillo es un método que, bueno, este no es el anillo, ¿verdad? Es una representación visual, pero es más o menos así, es un anillo de plástico que se inserta dentro de la vagina. Es muy pequeño esto, ¿verdad? Pero se inserta, se tiene que aplanar el anillo de esta manera hasta que quede como una forma de 8 y se va a insertar en la vagina y tiene que llegar hasta acá arriba, hasta la entrada, hasta el cervix, y va a ser como que se va a llegar ¿cómo? Se amoldea o se atora en el último anillo del cervix y ahí se queda ahí, no se cae, no se pasa para el cervix, o sea, se queda asegurado en esa área, si se coloque correctamente, ¿verdad? Entonces, muchas de las preocupaciones de las chavas es de que este método, el del anillo, piensan de que, oye, si se me cae y si se me va para adentro, y puedo tener relaciones sexuales con este método, y la respuesta a todas a las preguntas es, no se te va a caer, no se te va a ir hasta adentro, y puedes tener relaciones con este método, con el anillo, ¿no? Y funciona igual con las hormonas que ya mencioné. Al final voy a decir la función de todas las hormonas. Después está el dispositivo intrauterino o DIU, que me imagino que ese ya también lo han escuchado. Tampoco, es igual, no es un DIU, es una representación visual, pero es más o menos lo mismo. Es es un método de plástico en forma de T que va a ir, otra vez, que va a ir, en lugar de ir hasta acá, va a ir hasta dentro del útero, va a ir hasta acá. Y tienen que ir con un médico para que se los pongan. No es un método que puedan ustedes aplicarlo en casa. No tienen que ir con un médico para que se los pongan. Igual funciona de la misma manera. ¿Y quieres agregar algo, compañero? No, ¿Sí? Ok, bueno, ese es el dispositivo intrauterino. La inyección es lo mismo, se inyectan hormonas
pero no es cada mes la inyección, es cada... Pues hay dos tipos, uno que puedes poner cada mes, vas con el doctor y te la ponen cada mes, o cada 3 meses, depende, ahora sí que lo que vea el doctor que sea más eficiente para, pues, saber si para el cuerpo de la mujer. Ok, y trabaja de la misma manera que los demás, ¿no? Y bueno, el beneficio de la inyección y del DIU, por ejemplo, es que no tienes que estarlo tomando todos los días como las pastillas, por ejemplo. Es algo más como que te ponen la inyección y te olvidas de eso hasta que tengas que ir a la cita con el doctor 1 o 3 meses después, respectivamente. Después está el implante, que es este pequeño, no sé si lo alcanzan a ver, pero es una cosita así chiquitita, es como un palito de plástico que no alcanzo a ver aquí, pero bueno, tiene que ir con médico también, y es una pequeña cirugía muy poco invasiva, donde te van a abrir un poquito aquí nada más y te van a meter, es como como un palito, ¿no? Bueno, ni siquiera tienen que coserse, no tiene que ni siquiera hacerse suturación ni nada, es una cirugía muy poco invasiva y se cura a la semana, creo yo. Es como una cortadita. Ajá, es una cortadita. Una cortadita y lo introducen y listo, ya quedó, no es como, no sé, que te tengan poner anestesia o algo, es... Sí, no te tienen que dormir ni nada de eso, o sea, nada. Es una cirugía muy rápida, muy poco invasiva y de rápida recuperación. Bueno, al igual que que la inyección, que el anillo, que el DIU, el implante también puede durar mucho tiempo en el cuerpo, no tienen que estarlo cambiando imagínense que me sale cada día, no, puede durar hasta 3 años, y lo interesante de este implante es que va lanzando las hormonas, es como si fuera una tipo alarma que va lanzando poco la a poco. hormona poco a poco, y es por eso que dura los 3 años. Y tienes que estar en la revisión, no sé, depende del doctor obviamente, pero te puede decir cada 3 meses, cada 6 meses, para ir checando que siga teniendo la función que es que esté lanzando esas hormonas para que tenga esta función de anticonceptivo. Ajá. Pero bueno, como dice mi compañera, la liberación es muy lenta. Si llegan a tener algún efecto secundario, otra cosa, de los efectos secundarios más comunes en todos los métodos anticonceptivos hormonales son relacionados a las hormonas. Incluyen, y los más comunes son mareos, vómito, ¿qué más? Dolores de cabeza, dolores de abdomen. Son los más comunes, que son los que me imagino que ya les pasa con su periodo natural a las mujeres. Entonces, sin embargo, si se llegan a presentar muchos vómitos, muchos mareos todo el tiempo, eso no es normal con los métodos hormonales. Ahí se debería de ir a revisar con el doctor, que a lo mejor no es el método adecuado para ti, o a lo mejor algo por ahí no está funcionando con el método, pero sí, o sea, sí existe un cierto nivel de mareos, puede haber vómitos, sin embargo, nada muy extremo de que todo el día vas vomitando, de que todo el día, toda la semana vas vomitando. Si los efectos secundarios ya están afectando tu día y no puedes ir a la escuela, no puedes ir a trabajar, no puedes hacer tus tareas, tienes que ir con un médico a que te cheque por qué está pasando eso y te cambie el método anticonceptivo si es necesario. ¿Ok? Y... ahora hablemos del parche, que es similar al anillo, el cual el parche lo compras, es una caja y te vienen 4 parches. En sí, el uso del parche lo puedes utilizar en las pompis, en el abdomen, en los brazos, y como te digo, son 4 parches. 1 por semana te lo vas a poner, no sé, el lunes, y cada lunes te lo vas a cambiar durante 3 semanas, y la 4ª semana es de descanso, igual como las pastillas. Te lo pones un día a la semana, te lo dejas y te dan ese parche extra por si se te cae, lo puedes cambiar o lo puedes ir guardando, no pasa nada. Pues de como quiera, en la caja viene como el instructivo de cómo usarlos, y eso yo creo que en todos hay que estar muy al pendiente de lo que diga, igual en las pastillas y todo. Sí, bueno, y como dice mi compañera, en caso de que, por ejemplo, compren unas pastillas y ustedes quieran saber, bueno, me preguntan a mí, bueno, ¿cómo voy a saber si son trifásica o si es ciclo extendido o de todas las que mencioné, cómo voy a saber eso? Bueno, una sería, si fueron con el médico, él les va a decir que pues compran esta y va a ser la de ciclo trifásico, ¿no? Por ejemplo. Pero si no fueron con médico y ustedes fueron a comprarlas por sí mismos o ya las compraron ahorita incluso, para poder saber eso pueden checar nada más el instructivo que viene en la cajita y ahí mismo viene toda la información y te puede decir qué tipo de pastilla es la que ustedes compraron, ¿no? Otra cosa, sobre el parche, mencionaba mi compañera, y para hacer énfasis en eso, en el paquete de los parches vienen 4, ¿sí?
a lo mejor pueden confundirse y es uno por semana. Entonces, si se lo toman, a lo mejor, aquí el ejemplo es domingo, compran el paquete, empiezan a tomarse el domingo, una semana te dura el parche, ¿no? Segunda semana, otra vez, 7 días, así. Y la cuarta semana se descansa. Entonces vienen 4 parches en la caja, pero nada más ponen 3. El cuarto es por si se te llega a caer el parche. Los parches son contra agua, te puedes bañar con ellos, puedes hacer tus actividades con ellos, pero en caso de que se te llegue a caer o se dañe o algo, tiene un cuarto para reemplazo, no es para que se pongan las 4 semanas seguidas, ¿no? Es un cuarto por si acaso, ¿no? Sí, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, también para agregar, en los métodos hormonales, y al igual que los métodos de barrera, no podemos utilizar varios a la vez. No puedes tener al mismo tiempo que tienes el parche, al mismo tiempo que te tomas la pastilla. ¿Por qué? Como les decíamos, todos estos contienen hormonas. Entonces, al momento que estás consumiendo hormonas, estás alterando tu sistema. Así que si te pones el lío que está liberando hormonas y te pones el implante que también está liberando hormonas al mismo tiempo, van a ser demasiadas hormonas en tu cuerpo. Y eso te va a descontrolar por completo. Puede ser que esos efectos secundarios de los que hablamos se intensifiquen mucho, o a lo mejor puede haber de que muchos cambios de humor, o sea, sería todo un descontrol dentro de tu organismo. Entonces, por eso es muy importante solo usar un método hormonal, el que mejor te convenga según tu médico. Y agregando eso, si quieren combinar métodos, y si se puede combinar siempre y cuando no sean de los mismos. Los que no se pueden combinar son estos, los hormonales, ¿sí? Ustedes no pueden combinar, como dijo mi amigo, anillos o implantes, inyecciones. Tampoco pueden combinar métodos de barrera. No. Sin embargo, sí se pueden combinar, por ejemplo, hormonales, de que si estás a lo mejor con la píldora, te la estás tomando, pues estás en el proceso, puedes también usar, y de hecho es muy recomendable que uses condón. ¿Por qué? Porque los métodos hormonales, si bien previenen los embarazos en una efectividad del 99-98%, no previenen enfermedades de transmisión sexual, infecciones de transmisión sexual, perdón. El único método que previene infecciones de transmisión sexual es el condón masculino y femenino. Entonces, por eso es siempre necesario, altamente recomendable, utilizar condón independientemente de cualquier método que estés utilizando, siempre y cuando tampoco que no sea de barrera. De hecho, ahorita les vamos a hablar de otros métodos de barrera. Así que lo recomendable es, si vamos a uno de estos hormonales, también utilizar condón. Igual, si estás utilizando condón, puedes usar algún método hormonal. Ok, y por último, el último método que vamos a mencionar de los hormonales es la pastilla de emergencia. Bien, ¿por qué no dije esto? ¿Por qué no incluí esto en las píldoras que ya mencioné? Bueno, porque la pastilla de emergencia es, como su nombre lo dice, es de emergencia, no es un método anticonceptivo que te estés tomando todos los días para evitar tener hijos. La pastilla de emergencia se debe usar nada más, única y exclusivamente cuando sea una emergencia. ¿Qué tipo de emergencia se les puede ocurrir? No sé, que se haya roto el condón, que no se hayan cuidado en el momento, en alguna violación, por ejemplo. Este método es para ese tipo de emergencias. ¿Y por qué no se debe tomar, a lo mejor, de que hoy tomas la pastilla de emergencia y mañana te vuelves a hacer otra emergencia y te la vuelves a tomar? Y luego la semana que viene, no, pues otra vez me pasó, y otra vez te la vuelves a tomar. ¿Por qué no hacer eso? Porque la pastilla de emergencia, cada pastilla es básicamente una combinación de todas las pastillas que vienen en un paquete de los normales, ¿no? Entonces, como dijo mi compañero hace rato, es un cóctel completamente, es demasiada hormona para una mujer y la puede alterar completamente y le puede dar síntomas pues muy fuertes, ¿no? No se recomienda que esta pastilla se la tomen sí, a lo loco, ¿no? Es una pastilla, la toma es... Muchas veces lo confunden, ¿no? Dicen de que son 2 veces al año, y eso es más o menos correcto, ¿no? Pero no son 2 veces al año, de que hoy me la tomo y la otra semana me la tomo y luego me espero un año para descansar. No, es una vez cada 6 meses. Es la primera toma y luego tienes que esperarte 6 meses para que tu cuerpo se desintoxique, por así decirlo, de la hormona, y luego a los 6 meses ya puedes tomar otra vez una pastilla de emergencia. Igual, cada 6 meses tienes que descansar. Tampoco no se trata de que lo utilicen así, pero esa es la indicación. ¿Algo quieres saber? Hay dos tipos de pastillas. La que te viene solo una y es la ingieres y digamos que es lo más que puedes hacer. O hay una que son 2 pastillas, que esas 2 pastillas están, digamos, una tiene, no sé, la mitad o un tercio de las hormonas, y 12 horas después tienes que volver o tomar la segunda pastilla, que es la que ya, digamos, que termina con todas las hormonas y no cae así de... 12 horas después de tomar la primera, la segunda se toma. Igualmente, por ejemplo, como comentaba mi compañero, es importante todo eso en cuestión de que la misma pastilla se conoce así, ¿no? Como pastilla de emergencia. ¿Por qué?
porque es en situaciones de emergencia, principalmente comentaba cuando se rompe el condón o en alguna violación, para prevenir el embarazo en esas situaciones, ¿de acuerdo? Y por ejemplo, también porque es importante la toma de esta pastilla, bien. En el momento se recomienda que se tome dentro de las primeras 72 horas que se mantuvo, que hubo una eyaculación. ¿Por qué? Porque al momento de que pasen las 72 horas, esta pastilla va a perder efecto, que es necesariamente la prevención del embarazo. E igualmente comentaba también mi compañero, por ejemplo, te tomas una el día de hoy y a 2 meses te tomas la otra y luego de pronto otros 2 meses o a 2 semanas. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que estas hormonas, el cuerpo se va adecuando a la cantidad de hormonas que tiene, por lo cual la efectividad disminuye demasiado. Entonces hay que tomarla dentro de las primeras 72 horas, es digamos que el margen, pero recomendable es dentro de las primeras 24 horas para evitar que se llegue a dar el embarazo. Así es, entre más rápido se tome la pastilla de emergencia es más efectiva. Si se la toman despuesito de que pasó la emergencia, mucho más efectivos. Entonces, eso sería todo por hormonales. Y siguen los métodos anticonceptivos de espermaticidas, ¿verdad? Sí, los espermaticidas o de dispositivos de barrera también son parte de los métodos de barrera, igual que el condón, igual que el condón femenino, masculino y femenino. Les vamos a hablar específicamente de 2, que son el diafragma y el capuchón cervical. El diafragma se los explica a mi compañero. Bien, ¿qué es el diafragma? El diafragma, igualmente que el condón masculino y femenino, es un producto que se puede conseguir en alguna farmacia y principalmente hay que mencionar que esto hay que acudir con nuestro médico. ¿Para qué? Para que nos pueda proveer de alguno, que igualmente puede variar el tamaño o igualmente también el material con el que está hecho. Lo usual es que ese diafragma esté hecho igualmente que el condón de hule látex, nada más que un poco más endurecido. Igualmente puede ser que pueda estar hecho de poliuretano o algún otro material en el caso de que se llegue a generar alguna reacción alérgica. Bien, ¿cómo vamos a usar nuestro diafragma? Nuestro diafragma, así como lo ubicamos de esta forma, es exactamente en este aspecto, ¿no? Es como la forma de una cúpula, una pequeña cúpula, la cual va a tomarse por los dedos y va a apretarse de los costados. Se va a apretar al momento de que se haga una forma de 8 y una vez que tengamos esta forma de 8 se va a introducir con la yema de los dedos, tratando de no lastimarse, por el interior de la vagina. Una vez que esté dentro, que ya se haya introducido, vamos a tomarla con la yema del dedo y vamos a empujarla un poco hasta el momento que llegue a lo que es el cervix, en el cual ese diafragma se va a posicionar, ¿de acuerdo? Antes de introducirlo, vamos a tener que lavarnos bien las manos, desinfectarlas con jabón. ¿Para qué? Para que no haya riesgo de algún contagio, alguna infección. Y antes de introducirse, este diafragma tiene que estar acompañado de un espermicida. ¿Para qué? Para que el grado de efectividad para prevenir el embarazo se llegue a dar y sea mucho más efectivo. Ese espermicida se va a colocar al contorno de su diafragma e incluso dentro para que una vez ya colocado en lo que es el cuello uterino, el cervix, se va a posicionar. E igualmente este método, igual que el anillo, no se cae, no se va y es de fácil aplicación. Ahora mi compañero nos va a hablar un poco del otro método. Bueno, no hay tanto que agregar acerca del capuchón cervical, ya que es muy parecido al diafragma. El uso es también igual como lo explicaba José. Creo que la principal diferencia que tiene el capuchón cervical con el diafragma es que el diafragma solo va a ir sobre el cervix, solo va a ir puesto aquí, no va a tener contacto con ninguna otra parte dentro de la vagina. Los espermaticidas, como decía mi compañero, es muy recomendable, necesario que se ponga espermaticida, que vienen en diferentes presentaciones, pueden ser jaleas, pueden ser cremas o esponjas. Esto lo que el espermicida, perdón, lo que es básicamente una sustancia que mata a los espermatozoides. Sin embargo, no es muy recomendable, solamente mucha gente piensa de que pues nada más me embarro espermicida y ya con eso tengo. No, ya que también la efectividad de los espermicidas no es muy alta. Igualmente, como comentaba mi compañero, la aplicación de lo que es el capuchón cervical va a ser de la misma forma. Se va a tomar de los costados, se va a oprimir en forma de 8, se va a posicionar dentro de la vagina. Igualmente con el dedo, con la yema de nuestro dedo de índice, puede empujarse hacia adentro y solamente se va a palpar un poco para detectar que se haya colocado bien, ¿de acuerdo? Y todo esto previo a lavarnos las manos, desinfectarnos y haber lubricado nuestro capuchón, nuestro diafragma con espermicida en el contorno e el interior.
Ahora, ¿dónde se puede conseguir estos métodos? ¿Puedo ir a la farmacia y comprarlo? ¿Va a estar ahí en el aparador? No. Estos métodos tienes que ir tú con un médico, tu profesional de la salud, porque estos métodos se hacen a la medida de la persona, ¿ok? Ya que cada vagina, cada cervix va a ser diferente, entonces para poder tener uno ideal para ti, pues vas a tener que ir con el médico, el ginecólogo profesional que te ayude. Ahora, por ejemplo, ¿qué diferencia tenemos como ese método de barrera con el condón masculino y femenino? Bien, esos dos métodos los podemos reutilizar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, una vez que se haya mantenido una relación sexual, debe de mantenerse en un lapso de 3 horas más o menos, aproximadamente, y después se va a retirar, ¿de acuerdo? La forma de cómo se va a retirar, en este caso en la cuestión del diafragma, vamos a ubicar uno de los pliegues que están ubicados en el cuello uterino o el cervix y vamos a deslizarlo con la yema de los dedos, una de las orillas, y vamos simplemente a deslizarlo hacia abajo o vamos a sacarlo. Y igualmente con lo que es nuestro capuchón, se va a tomar de uno de los costados o de las orillas, se va a tomar y se va a jalar hacia abajo, lo cual es indoloro, no provoca ninguna reacción. Igualmente, de preferencia con las uñas cortas, desinfectados, para que no vayas a tener alguna lesión interna o para que no vaya a dañarse este producto. Una vez que se ha utilizado, procedemos a lavarlo. Se puede lavar de preferencia con agua tibia y con el uso de un jabón neutro de preferencia. ¿Para qué? Para que no vaya a haber algún efecto adverso en cuanto a que si es un jabón neutro, que si es un jabón para piel grasosa, etc., ¿no? De preferencia neutro, para que se limpie, para que se vea desinfectado y se va a ubicar en el recipiente o en el contenedor que se te vaya a proporcionar con cada uno de estos métodos. Así es, nada más para que quede claro, estos sí se pueden reutilizar, estos de acá, condones, no, estos se desechan. Al igual también de preferencia, por ejemplo, decimos nosotros, de acuerdo, tenemos el diafragma, tenemos el capuchón puesto y está con la espermicida, pero ¿qué más? No, el hecho de que usemos tal vez el condón masculino y femenino también nos va a ser de mucha más ayuda para prevenir el embarazo, lo cual también está muy recomendado que se acompañen ya sea estos, los hormonales, con alguno de estos. ¿Para qué? Ya que como decíamos, por ejemplo, aquí lo que son los de barrera o los con espermicidas no previenen infecciones de transmisión sexual, tampoco los hormonales, solamente los condones, por lo cual es muy recomendado acompañarlos de cada uno de estos. Muy bien, ahora lo siguiente que les vamos a hablar va a ser de la esterilización. Imagino que han escuchado por ahí esa palabra en algún lugar, esterilización, la vasectomía, las ligaduras. Bueno, va a empezar mi compañero hablándole acerca de la esterilización femenina, que son las ligaduras de las trompas de falopio, o las salpingolas. O las salpingolas, de acuerdo. Bien, ¿cómo va a ser esto? Este método de esterilización o este método anticonceptivo, ¿cuál es la diferencia que tiene con todos los demás? ¿De acuerdo? Todos esos podemos decir que son oportunos y que no son digamos, como que de uso recurrente tal vez. Este método de anticonceptivo es definitivo. ¿Por qué? Porque una vez que se realice la esterilización, ya sea masculina o femenina, vasectomía o salpingoclasia, esto va a eliminar por completo esa probabilidad de que se llegue a dar un embarazo. Ahorita explicaremos por qué. Este método de preferencia debe utilizarse ya sea por acompañamiento de nuestro médico, debe asesorarnos, ¿de acuerdo? En cuanto a esta cirugía, tiene que hacerse específicamente con un médico, un especialista, ¿de acuerdo? No puede hacerse en casa, no puede hacerlo ninguna otra persona, solamente nuestro médico. Y de preferencia, este tema de esterilización que es permanente debe practicarse en pareja, ¿de acuerdo? Probablemente puede ser una pareja que ya tiene 2 hijos, su plan era solamente tener 2 niños, supongamos, y una vez que ya tienen esos 2 niños, dicen, ¿sabes qué? Ya no quiero tener hijos, por lo cual yo, hombre, y tú, mujer, estamos de acuerdo para que tú puedas realizarte alguno de estos métodos de que son permanentes, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué consiste la salpingoclasia? ¿De acuerdo? Nosotros ubicamos en esta figura lo que es nuestro cuello uterino, lo que es las trompas de falopio. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Bien, las trompas, en este caso la salpingoclasia, se va a hacer una ligadura, ¿de acuerdo? Se puede hacer una ligadura o se puede hacer un corte para seccionarlas en 2 partes, ¿de acuerdo? Lo cual va a eliminar el traspaso del óvulo hacia nuestro útero para que lo cual daría al paso de lo que es un embarazo, ¿de acuerdo?
se hace una pequeña ligadura en cada uno de los extremos, o bien se puede hacer principalmente una ligadura, ¿de acuerdo? Entonces se hace la ligadura y eso es completamente es una cirugía ambulatoria, no causa mucho dolor y en caso de que haya ocasionado algún dolor hay que asistir nuevamente con el médico para verificar si es que hubo alguna complicación. Ahora sería lo que es la vasectomía. Bueno, la vasectomía, muchas personas lo pueden ver como que algo muy intenso, ¿verdad? Sin embargo, no, la vasectomía es una cirugía muy sencilla, dura alrededor de 20 minutos y se puede hacer ahí mismo en el consultorio médico, solo con anestesia local. Lo que se hace en la vasectomía es que, bueno, tenemos aquí este tubito amarillo, que son los llamados conductos deferentes. Por aquí es por donde van a pasar los espermatozoides. Lo que se hace en la vasectomía es que simplemente se corta el conducto deferente, se cauteriza, se abre, bueno, primero se abre obviamente el testículo, después se corta el conducto deferente y luego se cauterizan los conductos y también se cauteriza la piel o se cose, y la herida tarda en sanar aproximadamente puede ser unas 3 semanas de recuperación. Como les digo, es una operación muy segura, muy rápida. También otra cosa de la vasectomía es que, por ejemplo, se puede pensar en que dices tal vez, es que alguna vez yo escuché que se hizo la vasectomía y aún así como quiera que hizo que su esposa que se embarazara, o yo mujer me hice la salpingoclasia y aún así como quiera quedé embarazada. ¿Por qué? Bueno, puede pasar que en algún momento que se haya realizado esa cirugía, tal vez el periodo menstrual ya haya hecho que nuestro óvulo haya pasado por las trompas, se haya posicionado en nuestro útero y al momento de mantener la relación sexual tal vez se llegue a fecundar. O bien, probablemente en el momento antes de que se dé la vasectomía pase de que, ¿sabes qué? Se hace la vasectomía, se cortan los conductos deferentes, pero en lo que es donde se ubica la vesícula seminal, entonces, probablemente aquí también tal vez haya habido, tal vez como que se le hayan almacenado algunos espermatozoides, por lo cual al momento de eyaculación pase que pueda realizarse o pueda haber alguna concepción. sí, bueno, como les decía, la principal función de la vasectomía es que los espermatozoides no pasen por aquí. Entonces, como dice mi compañero, puede que se queden algunos espermatozoides dentro de los conductos y al momento de la eyaculación se expulsen. Es por eso que es muy recomendable que después de hacerse la vasectomía se mantengan relaciones sexuales también con protección, que no si es que no se quiere concebir, que no se eyacule, que no se haga una eyaculación interna aproximadamente hasta un mes después de que se haya hecho la vasectomía, ya para que estos espermatozoides se puedan liberar sin el riesgo de embarazo. Ahora, ya que platicamos un poquito de lo que son métodos permanentes, vamos a hablar... Antes de pasar eso, perdón, antes quería mencionar unas concepciones que se tienen de la vasectomía, que puede ser que a veces puede afectar el rendimiento sexual. Esto no es cierto. El rendimiento sexual puede sigue igual después de la vasectomía. Otra cosa es que el semen cambia. No, el semen no cambia de consistencia ni nada, ya que solamente alrededor del 5% del semen son los espermatozoides. Entonces la consistencia sigue siendo casi la misma. No hay mayor diferencia antes en el desempeño sexual y en la actividad sexual para el hombre antes o después de la vasectomía. Solamente la diferencia de que ya no se puede expulsar espermatozoides. Igualmente, como comentaba mi compañero, la sensación bien sigue siendo la misma, la erección también sigue siendo la misma, ¿de acuerdo? Por lo cual la consistencia y la cantidad de nuestro líquido seminal va a seguir siendo la misma, solamente la diferencia es que ya no va a estar acompañada de los espermatozoides. Ahora vamos a hablar un poco de otros tipos de métodos anticonceptivos. Bien, ahora vamos a hablar de los naturales, o más que naturales, sino cómo vamos a saber que estamos fértiles o que estamos en nuestro punto fértil. Vamos a iniciar con el moco cervical. El moco cervical, ¿cómo puedes saber o dónde está? Está en la boquilla o en el inicio de la vagina. Y lo único que vas a hacer es meter un poco tus dedos con las manos limpias, metes un poco y sin tener que rasgar, sin tener que nada, o así mismo en la ropa interior te va a aparecer ahí el líquido y te puede aparecer en 3 fases. Después de la menstruación
pasan ciertos días, depende de, ahora sí, de tu tipo de menstruación, de cuántos días, y inicia con la fase folicular, que ese líquido va a estar como seco, como granuloso, como espeso, pero ahora sí que se puede deshacer. Como con el silicón cuando lo dejas secar y solamente lo haces así, parecido. Después empieza a hacerse más cremoso, o con el transcurso de los días empieza a ser más cremoso, empieza a tener un poquito más de flexibilidad, pero sigue siendo blanco, sigue siendo, se nota. Después llega el punto de la ovulación en el que ese líquido tú lo puedes estirar y es flexible, es más transparente, es como la clara de huevo que lo puedes estirar y te lo puedes moldear. Y después regresa a la fase lútea, que es, vuelve de líquido a hacerse cada vez más espeso y a ser más seco. Y en esa parte de la ovulación es el día en que estás más fértil, en el que el espermatozoide puede viajar más rápido al útero, los óvulos. Y en las otras dos fases, no es que no haya probabilidad, pero hay muy poca, es más complicado de que el espermatozoide pueda llegar. Lo más recomendable es que pues no se tenga relaciones sin protección en ese periodo de tiempo. Al igual, en el cuerpo de las mujeres cada cuerpo de mujer es completamente diferente. No quiere decir que esta fase dure 3 días en todas, 2 días en todas, que la ovulación, no sé, depende del cuerpo de la mujer. Al igual vamos a hablar del calendario y de los días estándar, que esos son básicamente lo mismo, solamente que días estándar es una pulsera que tú llevas todos los días, y el calendario te viene ahora sí que es lo más fácil, porque puedes tener una aplicación o en un mismo calendario tú puedes ir marcando el primer día del sangrado, lo marcas como día 1 hasta el último día que presentes sangrado, y de ahí vas a empezar a contar 3, 5, 8, 10 días, depende de tu periodo, ahora sí, y se empiezan a marcar los días en los que empiezas a comenzar a ser fértil, hasta el punto de la ovulación. Y después regresas a los días en los que es una muy baja probabilidad ahora sí, de quedar embarazada. Esto no lo mides en un mes, esto tienes que hacerlo mínimo 6 meses para que puedas ahora sí que no atinarle, pero sí conocer más tu cuerpo y decir, en este punto yo ya, esto me dura mi baja probabilidad y en este punto empieza ahora sí mi periodo fértil. Al igual, pues les digo, esta es una presentación en calendario, esta es la más usada y esta lo puedes utilizar como método anticonceptivo, pero más que nada es recomendable para conocer tu propio cuerpo o conocer el cuerpo de tu pareja. No es solamente que las mujeres nos cuidemos que tengamos ese cuidado, sino los hombres también al igual pueden estar informados y ustedes también pueden llevar la cuenta. Y continuamos con la temperatura corporal basal. Esta es un poquito más complicada, es un termómetro que en el que tu mujer, al levantarte sin moverte, apenas despiertas, tomas tu termómetro y lo pones justamente en el inicio de la vagina y tomas la temperatura que estás teniendo en ese momento, sin moverte, sin nada. Esto lo vas tomando por 3, 6 meses constantemente para ir midiendo Fluctuación. Esa fluctuación de la vagina. Sí, y cuando baja un 0.5 grados es el momento en el que empieza tu ovulación o el punto máximo, pero es una variante bien pequeñita, es bien pequeñita, y lo malo es que tanto puede ser como por la ovulación o por si estás enferma o si estás estresada, que puedes tener esa variación. Así que debes de conocer o muy bien tu cuerpo o simplemente como para saber cómo está mi cuerpo y no basarse tanto en esto, ya que no es tan específico. Y después tenemos el coito interrumpido. Este método es muy común ahora sí que en los adolescentes y en los adultos, pero no es tan recomendable. ¿Por qué? Porque al tú tener coito sin protección,
como dicen mis compañeros, el líquido preseminal puede contener espermatozoides. Entonces, ahora sí que antes de la eyaculación, ahora sí, de la completa eyaculación, si tú te sales antes y ese líquido preseminal ya entró, hay una gran probabilidad de que quede embarazada. Además de que el líquido preseminal no se siente cuando sale, entonces sí se dan mucho los embarazos debido al líquido preseminal. Sí, así que es un riesgo alto, por lo cual es más recomendable utilizar cualquiera de los otros métodos. Y podríamos decir nosotros que aparte del método de barrera que son los condones, que tienen una alta probabilidad de prevenir infecciones y el embarazo, tenemos la actividad sexual sin coito, el cual puede ser el no penetraciones, pero sí puede ser la masturbación, puede ser dos besos, las caricias, así como lo puede marcar la imagen, pero aquí ya no entra el riesgo de el embarazo, porque en sí no está entrando pene y vagina, o sea, no está haciendo el coito en sí. Y así, puede también llevar la masturbación o el sexo oral, pero eso claramente tiene que ser con mucho cuidado por lo mismo de las infecciones, lo cual se recomienda que sean pues limpios y que pues si lo van a hacer, que lo hagan con sus cuidados previos. Bueno, para concluir, nada más volver a mencionar que todos los métodos estos de quiros hormonales, los naturales, incluso los de esterilización, deberían de ir acompañados con un método de barrera que es el condón masculino o femenino, porque aunque puedas prevenir el embarazo con píldoras, aunque puedas prevenir el embarazo con una vasectomía o una salpingoclasia, no vas a poder prevenir el riesgo de enfermedades de transmisión sexual. Por eso siempre es importante usar el uso del condón en cualquier tipo de método en el que estés, hablando fuera de los de barrera, ¿verdad? Porque ya hablamos de que no se puede usar como un condón. Sí, ya. Por ejemplo, ¿qué podemos decir así como conclusión en cuanto a esto? Bueno, métodos hormonales es un efecto directo hormonalmente hablando y principalmente haciéndose uso en lo que es la mujer. Los métodos de barrera van a intervenir el traspaso del espermatozoide y la fecundación del óvulo e igualmente las infecciones de transmisión sexual. La esterilización, que es un método permanente, y nuestros métodos que ponemos así como naturales, que igualmente, como comentaba mi compañera, estos son primordialmente el punto número 1 para conocerse a sí mismo y ahora sí que para poder llegar a concebir el embarazo. Sí, estos funcionan más como para la gente que quiere tener hijos que para los que no. Y sería todo. ¿Alguna pregunta? Muchas gracias. Gracias.